Señor, gracias porque podemos de nuevo estar juntos y podemos bendecirte y adorarte, Señor. Gracias porque tú estás en medio nuestro, gracias por la lluvia que has mandado hoy, Señor, y estamos seguros que tú vas a mandar lluvia espiritual también sobre nosotros en esta mañana. Y queremos ahora presentarte la palabra, Señor, para que ella, Señor, sea una semilla que caiga en la tierra buena de nuestro corazón y que dé fruto, que crezca, Señor, y que sirva para hacernos parecer más a ti, para seguir creciendo y seguir pues haciéndonos a tu imagen, Señor. Bendice lo que vamos a hablar en esta mañana, bendice tu palabra y haz, Señor, que ella impacte nuestra vida. Amén. Amén. No sé si alguna vez os habéis encontrado con alguien que no es cristiano, pero que conoce un poquito la Biblia, y dicen, no, mira, es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios enfadado, un Dios que cuando alguien hacía algo malo lo castigaba, un Dios lleno de ira, un Dios vengativo, cruel y que se enfada con mucha facilidad y que empatiza muy poco con el ser humano. En cambio hay gente que dice, los que dicen esto, dicen, pero en cambio en el Nuevo Testamento es un Dios diferente, es un Dios de amor, es un Dios compasivo, lo vemos en Jesús como se acerca a las prostitutas, a los pecadores, que no se enfada nunca, es un Dios tolerante, que parece que admite todo y que todo está bien, un Dios que siempre está con una sonrisa en la boca, un Dios que al fin y al cabo no da miedo, incluso que si no se le hace mucho caso tampoco va a pasar nada. ¿Os habéis encontrado alguna vez con alguna persona que ha dicho este tipo de cosas, o lo habéis escuchado, o quizá lo habéis pensado alguna vez? Yo cuando pensaba en esto, pensaba, ¿es esto verdad? El Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel y vengativo, y en cambio el Dios del Nuevo Testamento es un Dios diferente, que es bueno y es amoroso. Hoy vamos a intentar responder a estas cuestiones, a estas preguntas, estas cosas, y lo vamos a hacer siguiendo la serie que llevamos ya unas semanas haciendo sobre la vida de Abraham y que hemos titulado Una aventura de fe hacia la amistad con Dios. Así que, si me queréis acompañar y lo leemos juntos, vamos a leer en Génesis capítulo 18, los versículos del 16 al 33. Génesis 18 del 16 al 33. Génesis capítulo 18, versículos del 16 al 33. ¿Sí lo tenéis? Génesis 18, versículos del 16 al 33. Sí, dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti esté hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle, y le dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, si hablare. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si allí hallare 30. Y dijo, he aquí que ahora que he emprendido al hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Amén. Si recordamos el capítulo anterior, muy rápido, Dios
aparece delante de Abraham con 2 ángeles y les confirma tanto a él como a Sarai que dentro de un año ellos van a ser padres, que por fin ellos van a tener un hijo y ese hijo se llamará Isaac. Y Sarai se ríe, Dios le dice, oye, Sarai te ha reído, Sarai dice, oye, yo no me he reído, y esto nos demostraba como Dios ve todo lo de nuestra vida, no hay nada que le podamos ocultar. Y tras esto los 3 hombres continúan con su misión. Realmente la misión de aquellos 3 hombres no era visitar a Abraham, aunque estaba dentro de la ruta del plan que tenía, pero había otra etapa de la misión, y era ir a Sodoma y Gomorra y destruir esas 2 ciudades, porque el pecado había llegado a tal punto, era tan grande la ofensa que esas 2 ciudades estaban haciendo de Dios, que Dios quiere destruirlas, quiere acabar literalmente con ellas. Y la verdad es que cuando pensamos en esto, Dios no tiene que dar explicación a nadie. Si Dios destruyese todo el mundo, estaría en su derecho porque somos pecadores y merecemos ser destruidos. Pero Dios tampoco tiene que dar ninguna explicación a Abraham. Aún así, Dios dice, ya que yo he elegido a Abraham, ya que Abraham se va a encargar de que su descendencia siga mi palabra, siga mi ley, siga mis ordenanzas, ya que de él voy a hacer una nación grande que va a ser bendición a todas las naciones, quiero explicarle a Abraham aquello que voy a hacer. ¿Qué hubiese pasado si Dios no le hubiese dicho nada a Abraham de su plan? Dios no hubiese sido injusto. Dios podría haberlo hecho y Abraham no tendría ningún motivo para acusar a Dios. Porque Abraham solamente era una parte del plan de Dios, el plan de Dios era algo mucho mayor. Y esto que vemos con Abraham, creo que también pasa con nosotros. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando leemos las profecías que están por cumplirse que aparecen en el Antiguo Testamento, cuando leemos en el Nuevo Testamento que se nos anuncia que habrá una apostasía en los tiempos finales, es decir, personas que aparentemente han confesado seguir a Jesús, abandonarán la fe y renegarán de él. Textos como Apocalipsis que nos anuncian cómo van a ser los últimos tiempos, cómo va a ser el final de esta tierra como lo comprendemos. Lo que Dios está haciendo es advertir a la Iglesia de cómo va a llevar a cabo su plan. Dios le está anunciando a los creyentes, a nosotros, cómo Él va a hacer para que su palabra se cumpla y qué es lo que va a pasar en los próximos años. Habrán cosas que las veremos, habrán otras que quizá no. Y por eso Dios ha querido que su palabra hoy siga viva en nosotros. Por eso Dios quiere que la podamos tener en los móviles, que la podamos tener impresa, para que la leamos, para que la estudiemos, para que por medio de ella entendamos cuál es el plan de Dios para nosotros, para la Iglesia y para la sociedad. Hay muchos que buscan en los políticos, bueno, vamos a ver a dónde nos llevan. Dios ya nos ha dejado por escrito cómo van a ir las cosas. No necesitamos buscar mucho más. Cuando vemos a nuestros hermanos en Asia y en África que mueren por amor al Señor, a veces decimos, Señor, ¿cómo puedes permitir esto? Señor, ellos te aman tanto y estás permitiendo que mueran. Y Dios podría decirnos, ¿acaso no has leído mi plan, que te lo he dejado escrito en la Biblia? ¿Acaso no te he dicho que en los últimos tiempos van a haber gente que tenga que morir por mí? ¿Acaso no has visto como al principio del nacimiento de la Iglesia hubieron mártires que murieron por no negarme? Cuando vemos guerras, terremotos, catástrofes, decimos, Señor, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede ser que tú lo permitas? Y Dios nos puede decir, ¿acaso no te has enterado aún de mi plan? Que tendrán que haber guerras y rumores de guerras, que tendrán que haber terremotos, que tendrán que haber desastres naturales antes de que yo vuelva. Al igual que Abraham, tenemos que entender que Dios tiene un plan y que el plan de Dios se va ejecutando sin que nadie lo pueda parar. Nuestro Dios es un Dios soberano, que ha trazado una hoja de ruta y que no hay nadie que la detenga. Ni personas, ni gobiernos, ni grupos ocultos, poderosos, ni millonarios, nadie puede parar el plan de Dios, aquello que Dios ha dicho. Dios lo cumplirá, por eso nosotros podemos descansar en la esperanza de que Jesús va a volver, porque el plan de Dios está trazado y nada ni nadie lo va a poder parar. Ahora bien, para que Jesús vuelva antes tiene que pasar todo lo demás. Desastres, terremotos, apostasía, todo esto tiene que ocurrir para que Jesús venga. Así que el hecho de que veamos todas las señales debe hacer que nuestro corazón diga, Señor, estás cerca de venir. ¿Me duele ver el dolor? Claro, porque somos humanos y tenemos esos sentimientos que Dios nos ha puesto, pero sé que cada vez están más cerca, así que saber el plan de Dios es una buena noticia porque nos ayuda a entender la sociedad en la que vivimos y el mundo en el que estamos. Abraham, ante
esta noticia, empieza a negociar con Dios de una manera un poco manipuladora. Empieza a decir: Señor, tú que eres el Dios justo de toda la tierra, si hallases algunos justos allí en Sodoma, ¿no salvarías el lugar por ellos? Y empieza a hacer una negociación, y empieza por 50, luego baja a 45, a 30, a 20, y llega hasta 10. Señor, si encuentras a 10, ¿no los perdonarías por amor a ellos? Y Dios les dice: no la destruiré por amor a los 10. ¡Wow! Es obvio que Abraham estaba pensando en su sobrino Lot. Su sobrino Lot vivía en Sodoma y Abraham lo sabía. Así que debió hacer rápidamente, atar cabos. Si Dios destruye Sodoma y ahí está mi sobrino, adiós hijas, adiós cuñada, bueno, adiós sobrina y adiós toda su familia. Pero Abraham hace una pregunta: Señor, si hayas a alguien justo en Sodoma, a 10 acaba diciendo, ¿no lo salvarás por amor a ellos? Creo, y esta es mi opinión, que cuando Abraham está hablando de justos, él está pensando en buenas personas. Señor, si en medio de toda esa ciudad pecaminosa encuentras a 10 que no son tan malos, ¿no salvarás la ciudad por ellos? Sabemos por el siguiente capítulo que Sodoma y Gomorra acaban siendo destruidas porque allí no hay ni 10 justos. Lot sí que se opone a todo el pueblo cuando van a su casa por estos dos ángeles y quieren violarlos y quieren hacerles por las barbaridades que hacían en aquella ciudad. Ahora bien, para Abraham los justos eran los que eran buenas personas. Pero ¿quiénes son los justos para Dios? Porque esto es lo importante. ¿Quiénes son los justos para Dios? Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cuántos justos había en Sodoma? Por lo que sabemos, Lot y sus 2 hijas. Porque ni su mujer, que sabemos que cuando sale de la ciudad mira para atrás porque su corazón amaba Sodoma y acaba convirtiéndose en una estatua de sal. 3 personas en toda una ciudad para Dios eran justas. 3 personas realmente confiaban en Dios y creían a Dios. En la negociación que hay entre Dios y Abraham, hay algo que me llama la atención. Dios siempre responde: por amor a ellos no los destruiré. En Edén, cuando Eva y Adán pecan, nuestra relación con Dios se quedó totalmente rota. Ya no podíamos acercarnos a Él de ninguna manera, ninguno de nosotros. Pero Dios miró y dijo: por amor a ellos, yo voy a traer solución a este problema. Y Dios miró y dijo: aunque solamente uno en toda la tierra, en toda la historia, creyese en mí, aunque solo uno fuese justo porque cree en mí, por amor yo enviaré a mi hijo a salvarlos. Aunque solamente hubiese uno, por amor a ellos, haré que crea en mí. Aunque solo haya uno, yo lo justificaré por medio de la sangre de mi hijo. Aunque solo haya uno, no los destruiré y los adoptaré como hijos. Por amor a ellos, no los destruiré y les aseguraré la vida eterna. Por amor a ellos, les voy a preparar un lugar eterno en el cual pasar toda la eternidad disfrutando de mi presencia y de mi gloria. La cuestión entonces es: ¿eres justo? No estoy diciendo si eres buena persona. Seguramente, y asumo que la mayoría de nosotros somos mejores personas que los que no son creyentes. No estoy hablando de cuánto fruto estamos dando o de qué cosas hacemos o dejamos hacer. Estoy hablando de si has creído a Dios. Estoy hablando de si has creído su palabra. Estoy hablando de si has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador y ahora vives bajo su señorío de una manera agradecida, no para ganarte nada, sino solamente como reconocimiento a aquel que te ha salvado. Porque si has creído a Dios, entonces Dios te lo cuenta como justicia. Y si solamente en toda la tierra, en toda la historia, tú hubieses creído a Dios, Dios habría mandado a Jesús a morir por ti. Normalmente nosotros hacemos las cosas y vale la pena para mucha gente. Dios envió a su Hijo y si solamente hubiese habido uno, hubiese muerto por ese. Así de grande es el amor de Dios. Mirad, la justicia de obras no existe. No podemos hacer nada para que Dios esté contento por nosotros. No podemos hacer nada para que Dios diga: mira, este qué bueno es, lo voy a salvar.
No, eso no existe. Eso es mentira. Ahora Jesús vino a la tierra, enviado por el Padre para morir por nosotros. Y si esto es así, ¿cómo vamos a reservarnos nuestra vida para nosotros? Si Jesús ha muerto por mí, ¿cómo le voy a negar mi vida entera? ¿Cómo voy a vivir como si no existiese Él? No tiene sentido. Dios miró a los hombres y a las mujeres de toda la historia, en toda la tierra. Vio a los que Él había escogido y dijo: por amor destruiré a mi hijo para que ellos tengan vida. Por amor enviaré a mi hijo y lo machacaré para que ellos puedan tener vida. Y aquí la pregunta es: ¿eres tú uno de los justos que ha creído a Dios? Yo creo que sí, que lo somos todos, pero es algo que solo tú puedes conocer. Porque aquí podemos venir todos y aparentar. Solamente tú, en tu interior, sabes realmente si has creído a Dios o si no lo has creído. Pero si no, hoy aún hay tiempo para acercarte a Dios. Dice Pablo en Romanos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. No hace falta nada más. No hace falta dejar ni abandonar cosas. Eso viene después. Dios nos ayuda a santificarnos. Dios nos ayuda a dejar pecado. Dios nos ayuda a cambiar nuestra vida. Él es el que lo hace, nosotros no podemos. Solamente creer y confesar. Confesar que Él es el Señor y creer en nuestro corazón que Él le levantó de los muertos. Si miramos el siguiente capítulo, Sodoma y Gomorra, como ya he dicho, acaban destruidas, cae fuego del cielo y la ira de Dios destruye esa ciudad, una ciudad que se había levantado en pecado contra Dios. Después hablaremos en la segunda parte de la predicación de qué va esto de la ira de Dios y si la ira de Dios es buena, no es buena y cómo se manifiesta. Pero aquí puede surgir una pregunta. Si Dios había llegado a decir que si encontraba 5 justos no destruiría la ciudad, ya que había 3, ¿no podría haber hecho lo mismo por los 3? Si Abraham le hubiese dicho a Dios: Dios, si hubiesen 3, por amor a ellos no la destruiría. Si Dios les hubiese dicho no lo haría, Dios no hubiese destruido Sodoma y Gomorra. Pero Dios le dijo: si hay 5 que no lo destruiré. Y allí no habían 5. Y es que Dios siempre cumple su palabra. Aún así, a los 3 justos Dios les dio salida para que pudiesen salir vivos e ilesos. Y esto es importante, más de lo que nos puede parecer, porque Dios siempre cumple aquello que Dios dice. Lo repito, Dios siempre cumple aquello que Dios dice. ¿Y por qué digo esto? Y por eso es tan importante que estudiemos la Biblia. Porque no solamente tenemos que leer lo que Dios dice, tenemos que entender qué es lo que Dios dice. Porque si no lo entendemos, pensaremos que Dios dice cosas que no dice. Y cuando pasen cosas que nosotros pensamos que Dios ha dicho, pero no ha dicho, nos decepcionaremos con Dios. Déjame poner un ejemplo. Cuando Pablo está en la cárcel y es liberado, y está con aquel carcelero y le dice: tú y tu casa seréis salvos. Cree en Jesús y tú y tu casa seréis salvos. Y hay gente que dice: yo me tomo esta promesa para que mi familia va a ser salva. Bueno, está bien, haz lo que te dé la gana, pero Dios no está diciendo ahí que todos los creyentes, sus familias van a ser salvos. Pablo le dijo a ese hombre que si creía en Jesús, él y su familia serían salvos. Aquí Dios no está diciendo que todas las familias de los creyentes van a ser salvos. Ahora, si yo eso me lo cojo para mí, no puedo reclamarle luego a Dios: Dios, tú dijiste esto, porque Dios no lo dijo. Solamente yo no lo he entendido porque no le he prestado atención. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Cómo leemos la Biblia? Es importante. Y cuando encontramos promesas en ella, tenemos que preguntarnos: ¿esta promesa Dios se la estaba dando a una persona concreta o se lo estaba dando de una manera universal? Cuando Dios dice: no os preocupéis por el día de mañana porque Dios se encargará de la comida y del vestido, eso es una promesa universal, es una promesa que podemos tomarnos cada uno de nosotros. No os afanéis porque Dios tiene el control de todo. Podemos tomárnoslo, claro que sí. Mal haríamos si esto pues no lo hiciésemos. Ahora bien, si yo le digo a alguien que no es creyente: no te preocupes por el día de mañana, le estoy mintiendo, porque Dios está hablando ahí de sus hijos, no está hablando de todas las personas. Seguramente Dios sea bondadoso y tenga cuidado también de ellos, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia está hablando de que los hijos de Dios, igual que Dios cuida a los pajarillos, se va a encargar de cuidar a sus hijos y de que no le falte lo básico y lo necesario. Y es que muchas veces
Nuestras desilusiones con Dios vienen de no entender lo que Dios dice. Viene de no leer la Biblia con paciencia y con tranquilidad y de asumir cosas que Dios no ha dicho que va a hacer. Y esto es un problema porque lo que hacemos es perjudicarnos a nosotros mismos. Muchas veces nos enfadamos con Dios, le recriminamos cosas cuando Él no ha dicho que lo va a hacer. Por eso la Biblia no solamente es algo que tenemos que leer, es algo que tenemos que estudiar, es algo en lo que tenemos que meditar, es algo a lo que hay que hacerle preguntas. Bueno, Señor, ¿esto que estás diciendo es para todos, es para mí? ¿Era para esa persona en concreto? Señor, ¿esto estás hablando de los últimos tiempos? ¿Es algo que ocurrió solamente en aquel momento? Necesitamos preguntarle a la Biblia y que la Biblia nos responda para poder entender bien lo que Dios dijo. Y de esta manera, conocer mejor a Dios y no desilusionarnos cuando las cosas no van como nosotros pensamos que Dios quiere que vaya. Hasta aquí hemos visto qué es lo que ocurre en el texto. Y yo me preguntaba, ¿por qué Dios actúa así? ¿Por qué Dios decide destruir Sodoma y Gomorra y no decide simplemente dejarlos y que hagan lo que les dé la gana? ¿Qué es lo que le mueve a Dios para llevar a hacer eso? Y lo que mueve a Dios para destruir Sodoma y Gomorra es su ira. Lo que mueve a Dios para destruir a Sodoma y a Gomorra es la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Mira, la ira de Dios la podemos definir y significa que Él detesta, es decir, que Él odia, que a Él le da asco intensamente todo pecado. Dios ama todo lo que es bueno y Dios odia todo lo que es malo. Sí, esto es la ira de Dios, la reacción que Dios tiene ante el pecado. Si recordáis cuando Moisés sube al monte Sinaí y tarda en bajar, Aarón le pide al pueblo todo el oro y construyen un becerro de oro. ¿Sí os acordáis? ¿Lo tenemos más o menos en la mente todos? Mirad cuál es la reacción de Dios. Deuteronomio 9, no apunto a la cita, perdonad. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma, y de ti yo haré una grande nación. Es el pueblo de Dios. Y Dios le está diciendo a Moisés: si tú me lo dices, me los cargo a todos. Si tú me lo dices, son tan pecadores que me los cargo a todos. Deuteronomio 9, del 7 al 8, dice: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entraseis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocasteis a ir a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Así que vemos que la ira de Dios es la reacción natural que Dios tiene ante el pecado. Es la reacción natural que Dios tiene contra todo aquello que es malo y contra todo aquello que no es bueno. No hay cosas neutras para Dios. O es bueno o es malo. Y ante lo malo Dios reacciona con su ira. Y cuando Dios reacciona con su ira, siempre ocurren dos cosas, juntas o separadas: destrucción y caos. O caos solo, destrucción solo, o las dos cosas. Veamos en el pasado cómo la ira de Dios se presenta. Si repasamos todo el Antiguo Testamento, vemos cómo la ira de Dios se desata muchas veces. Sodoma y Gomorra no es el primer caso en el que Dios demuestra su ira. Ya en el Edén vemos cómo Adán y Eva, tras pecar, Dios acaba maldiciendo al hombre, Dios acaba maldiciendo la tierra, Dios acaba maldiciendo a la mujer y Dios acaba maldiciendo a Satanás. Más adelante, Génesis 6, del 5 al 8, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré, es decir, exterminaré, eliminaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no he hallado gracia delante de los ojos de Jehová. La tierra era tan pecadora que Dios dice que se siente arrepentido de haberlo creado, y su ira viene en forma de agua, en forma de un diluvio, destruyendo todo y trayendo caos. Génesis 11, del 6 al 8, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero.
Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. El ser humano se propuso hacer una torre que llegara al cielo para demostrar que ellos podían gobernar sobre todo, que ellos eran Dios y tenían solamente un lenguaje. La ira de Dios viene contra este orgullo del hombre y viene en forma de caos, cada uno con diferentes lenguas para que nos entiendan. Y la destrucción de Sodoma y Gomorra, otro ejemplo, Génesis 19, 24, 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Destrucción. En Éxodo se nos narra la liberación de Israel de Egipto. Cada una de las negativas de Faraón de dejar ir al pueblo, Dios demuestra su ira por medio de una plaga. Y cada plaga es peor, hasta que llega incluso a la muerte de los primogénitos. No hemos acabado el Pentateuco, podríamos ver durante todo el Antiguo Testamento como hay evidencias una tras otra de la ira de Dios contrarrestando al pecado, ya sea con destrucción o ya sea con caos. En todo el Antiguo Testamento la ira de Dios es algo muy evidente. Pero ¿qué pasa hoy? Parece como si la llegada de Jesús hiciese que la ira de Dios ya no estuviese. Ya no vemos fuego caer del cielo, ya no vemos que las personas de repente se olvidan de su idioma y empiezan a hablar. Otras ya no hay plagas como veíamos. Parece como que la ira de Dios se ha apagado, ¿verdad? En este tiempo la ira de Dios está calmadita, arrinconada. Pero la realidad es que la ira de Dios sigue muy vigente. Y me gustaría que me acompañarais a leer un texto que se encuentra en Romanos, capítulo 1. Los versículos del 18 al 32. Romanos 1, del 18 al 32. Estamos en el Nuevo Testamento, ya Jesús ya muerto, Jesús ya ascendido a los cielos, y vamos a ver qué es lo que dice Pablo. Romanos 1, del 18 al 32. Dice, porque la ira de Dios, Nuevo Testamento, recordad, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias, es decir, en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura, es decir, mujeres que se acostaron con mujeres. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se entendieron su lascivia unos con otros, es decir, hombres acostándose con hombres, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Amén. Estas palabras que escribe Pablo describían a la perfección la sociedad del siglo I en el Imperio Romano. Pero es increíble que estas palabras de Pablo describen a la perfección la sociedad del año 2023 en España y en todo Occidente. Dejadme hablar de algunas cosas. Quiero hacer una fotografía de la sociedad en la que vivimos.
Empezamos hablando de un genocidio que ocurre actualmente y que se llama aborto. La muerte de un bebé antes de que nazca. En el año 2022, en España, se mataron 90.189 bebés antes de que naciesen. Y 312 madres tenían menos de 15 años. De estas 723 mujeres, habían abortado al menos ya 5 veces. 5 veces habían matado a un bebé antes de que naciese. En España, en Europa se habla, y me parece poco el número, que cada año hay 500.000 de abortos, teniendo en cuenta que en España hay casi 100.000, me extraña que en toda Europa solo haya 500.000, da igual, aceptemos 500.000. En Estados Unidos en el año 2020 se abortaron 930.000 bebés. Nos llevamos las manos a la cabeza y con razón, cuando el nazismo mató casi a 7 millones de judíos. En Occidente se está matando casi 1,5 millones al año de bebés. Es un genocidio. Y en Occidente el aborto es un derecho. La ley protege a la mujer que quiere matar a un bebé antes de que nazca. Versículo 28 y 29 que hemos leído. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. La ira de Dios hoy sigue real, permitiendo que el ser humano mate a bebés antes de nacer. Vamos más allá. En España, el Ministerio de Consumo en 2022, para favorecer la inclusión y la igualdad, hizo una ley que prohibía que en los anuncios se viese a niños haciendo y jugando quizá con cosas más de niños, como hacer deporte, ingenierías y cosas así, y a las niñas se les prohibía que apareciesen jugando con cosas de trabajo doméstico, de salud, de cosmética y todo esto. Y hasta aquí podríamos decir, bueno, está bien, ¿no?, que las niñas no solamente se limiten a lo suyo y los niños no solamente a lo que siempre se ha hecho. Bueno, está bien. Pero en paralelo, el Ministerio de Igualdad saca una ley y promueve un pensamiento en el cual si hay un niño varón que juega con cosas de niñas, lo más probable es que ese niño haya nacido en un cuerpo incorrecto y hay que impulsarle y hay que ayudarle a cambiar de sexo. Y si una niña juega con cosas de niños, hay que ayudarle y acompañarle para que se convierta en un hombre. ¿Os dais cuenta? Pero el objetivo final de todo esto, con todo el feminismo a la cabeza, y no solo de España, sino de todo Occidente, no es otro que el de hacer desaparecer a la mujer del mapa. Y diréis, ¿cómo hacer desaparecer a la mujer? Si el feminismo lo que hace es apoyar a la mujer, lo que está haciendo es hacer que la mujer tenga más visibilidad. Dejadme poneros algunos ejemplos. Año 2023, en Holanda, certamen de Miss Holanda. Este año ha ganado Ricky Cole. Es la primera mujer transgénero, es decir, que era un hombre y ahora es una mujer. Y ha ganado el certamen a la mujer más bonita de Holanda. La mujer fuera del concurso de belleza como ganador y ahora es un hombre. Lia Thomas, antes era un hombre, un nadador del montón, que ahora dice que es una mujer, no se ha cambiado ni siquiera el sexo, es decir, sigue teniendo pene, y empieza a competir contra mujeres y ha batido todos los récords de 200 y 500 metros en estilo libre. Hay otras nadadoras que no se sentían cómodas cambiándose en el vestuario con un hombre, aunque diga que es mujer, que tiene su miembro fuera. A esas otras nadadoras les han dicho que deberían ir a terapia para poder aceptar eso, porque están siendo un poco transfobas. En cambio, esta semana hemos tenido un pollo bastante grande, porque el presidente de la Federación Española le ha dado un pico a una chica, que está mal. Pero no puede ser que dar un beso esté mal sin consentimiento y que alguien se desnude delante de mujeres y eso no sea ofensivo. Pero no pasa nada, está bien. Verónica Ivy, antes era un hombre y ahora es la campeona del Mundial de Ciclismo en pista. Valentina Petrillo, antes era un hombre y ha batido el récord del mundo de 200 metros en pista cubierta. El hombre se mete en la zona de la mujer y la aparta. Pero bueno, dirás, esto solo es deporte, Ángel. No es tan grave esto, al fin y al cabo. Vamos a ver y hablar de marcas. Adidas presentó hace poco un bañador de mujer y el modelo era un hombre.
Bueno, no pasa nada. Maybelline, ¿sabéis lo que es, verdad? La marca de cosmética. Los últimos anuncios los han hecho con una actriz transexual, que antes era un hombre y ahora es una mujer. Ni siquiera ya el maquillaje es exclusivo de la mujer. Kenny Jones, que nació como chica y ahora es un chico, según él o ella, ha hecho una campaña para empezar a hablar de la menstruación en los hombres. Porque claro, si una mujer pasa a convertirse en hombre, ahora los hombres también van a tener menstruación. Versículo 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y podría estar toda la mañana, pero no hay tiempo, hablando de barbaridades, pero dejadme solamente una más, para que veamos el mundo en el que vivimos. Grecia en el año 2023 ha reconocido que la pederastia es una discapacidad. Es decir, para que nos pongamos en casos reales, una persona que es pederasta ve en Instagram una foto de Vega en bañador y se excita. Un pederasta es alguien que ve una foto de Dylan jugando y se excita. Un pederasta es alguien que ve una foto de Frank, que es adolescente, y se excita. Y que las redes sociales están llenos de pederastas que se hacen pasar por niños y niñas para conseguir fotos desnudos de otros niños y de otras niñas. Y Grecia a estas personas les dan ayudas económicas porque son discapacitados. Romanos 1:29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. Pablo hace una foto tal cual de nuestra sociedad. Y quiero dejar muy claro, aquí no estamos en contra de ninguna persona que sea homosexual, transexual, pederasta o cualquier otra cosa. Cualquiera que viniese aquí lo recibiremos con los brazos abiertos y le diremos que hay un Dios que le puede salvar, que hay un Dios que si cree en Él, solamente creyendo, no haciendo nada más, solamente creyendo, puede tener vida eterna, solamente por creer que Cristo es su Salvador, pero que su manera de vivir es pecaminosa, que su manera de vivir va en contra de lo que Dios dice que es la manera correcta, y que seguir a Jesús implica abandonar el pecado, igual que nos pasó a nosotros. La ira de Dios hoy es real. Es verdad, Dios no está mandando fuego del cielo destruyendo cosas. Dios no está mandando diluvios que acaban con toda la humanidad. La ira de Dios en este tiempo trae caos, trae destrucción. Y Dios en su ira actualmente lo que ha dicho al ser humano es: haz lo que te dé la gana. Vive de la manera que quieras. Y Dios demuestra su ira hoy, permitiendo que el ser humano haga todo este tipo de perversiones, permitiendo que se corrompa la mente de los niños con el sexo. ¿Sabéis? En España el 17% de los niños menores de 8 años ya han visto pornografía. Con menos de 8 años ya han visto pornografía. Y Dios lo permite porque Dios está airado, porque Dios está enfadado. Y Dios deja que la sociedad haga lo que quiere, y es la manera de demostrar su ira. La ira de Dios es tan real hoy como lo fue en el Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿hasta cuándo Dios irá actuando de esta manera? ¿Hasta cuándo Dios será permisivo con el pecado? Yo esto me lo pregunto a menudo. La verdad es que cuando leo este tipo de cosas, y leo este tipo de barbaridades, y leo que hace poco empalaron a una mujer, que violaron esta semana también a una mujer en Andalucía, que violan a niños, que en los centros comerciales de aquí de Cataluña están violando a adolescentes, entre grupos de 4 y 5 chavales. Yo digo: Señor, ¿por qué no mandas fuego del cielo? Me sale eso. Señor, ¿por qué no destruyes todo y acabas con toda esta maldad? Pero llegará un día en que la ira de Dios vuelva a ser una ira destructora. Pero solamente lo será para aquellos que no han decidido seguir a Jesús como su Salvador. Mirad Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
El día en que el Señor vuelva, todos aquellos que no han creído en Él van a experimentar la ira de Dios de una manera que no podemos llegar ni siquiera a imaginar, de una manera como nunca se ha experimentado. Romanos 2, del 5 al 8 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Gloria a Dios, esos somos nosotros. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Todos los depravados, todos los pederastas, los adúlteros, los criticadores, todos los pecadores que no hayan creído en Dios, que no hayan reconocido a Jesús como su Salvador, la ira de Dios está acumulando para el día del juicio, y toda esa ira va a caer sobre ellos. La tierra también experimentará la ira de Dios. Apocalipsis 6, 12, 17 dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La tierra sufrirá también la ira de Dios. Y estos que se intentan esconder, también Apocalipsis 14, del 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche, y los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. La ira en el Antiguo Testamento fue real, la ira actualmente es real, y la ira en el futuro será real. Pero aún hoy Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Y acabo ya. En la historia de Abraham, Dios accedió a que si habían 10 justos en Sodoma, Él no destruiría la ciudad. Lento para la ira y grande en misericordia. Pero ni eso había en Sodoma y Gomorra. ¿Y sabéis algo? Para nosotros, la ira de Dios ha sido calmada por Jesús. Romanos 5, 8 a 9. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, este me encanta, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos por Él salvos de la ira. No es solamente que Jesús murió por nosotros y nos salvó, es que nos ha librado de la ira que merecíamos. Ha calmado la ira de Dios, y ya para nosotros no es una amenaza. Primera de Tesalonicenses 5, 9, 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. En medio del caos actual, donde la ira de Dios se ha revelado desde el cielo, dejando que la gente haga lo que le dé la gana, permitiendo las perversiones y las perversidades que hay, Dios sigue teniendo misericordia. Dios sigue siendo un Dios misericordioso. Igual que la ira de Dios se presenta y permite el caos, la misericordia de Dios, ¿sabéis quién es? Tú y yo. Nosotros somos la misericordia de Dios en este tiempo. La Iglesia de Cristo es la misericordia de Dios en este tiempo, en el año 2023, en España. Una iglesia que tiene un gran poder. ¿Sabéis cuál es nuestro gran poder? La verdad. La verdad. Y conoceréis la verdad. La verdad os hará libres. Porque por medio de la verdad nosotros tenemos el poder de resucitar a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados y traerlos a la vida como nos pasó a nosotros. Podemos atraerles a la gracia y a la fe en Cristo Jesús. Pablo dice en Romanos 1, 16, 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe.
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Señor, cuando acabó su bienaventuranza, las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando Jesús dijo estas palabras, la sal no se utilizaba para darle sabor a la comida. Se utilizaba, como no hace muchos años, también en España, se utilizaba para mantener los alimentos, para que no se pudriesen, era un buen conservante. Ahora bien, la sal que se desvanecía ya no podía preservar los alimentos. Esos alimentos se acababan pudriendo y se ponían malos. La Iglesia no está aquí en este mundo para dar sabor. No estamos para dar un saborcito rico a la sociedad. La sociedad, la Iglesia está aquí para mantener a la sociedad en buen estado. Nosotros somos la sal para que esta sociedad no se pudra. Y lo peor es que cuando la misericordia de Dios deja de actuar, cuando la Iglesia se calla, la ira de Dios se ve mucho más y es mayor, es evidente. Por eso hoy la Iglesia tiene que levantar su voz en contra de todas las perversiones que hay. No podemos estar callados. Tenemos que levantar la voz contra la violencia, contra todo tipo de violencia, contra la de los hombres contra los hombres, mujeres contra mujeres, mujeres contra hombres, hombres contra mujeres, padres contra hijos, hijos contra padres, contra todo. Por eso la Iglesia tiene que levantar su voz y decir que los hombres son hombres y que las mujeres son mujeres. Que si naces con pene eres un hombre, si naces con vagina eres una mujer. Por eso la Iglesia tiene que levantar su voz en favor de aquellos que no pueden quejarse, que son los bebés que no nacen y que son abortados. La Iglesia tiene que levantar su voz y decir que esto es un genocidio y que no está bien. Hace poco leía a un pastor en Canadá que lo han metido ya 2 veces en la cárcel por ponerse a orar delante de una clínica de aborto. Y lo que dijo es que cuando saliese de la cárcel iba a volver de allí. Tenemos que levantar la voz, porque si la Iglesia no cumple su cometido, entonces la Iglesia no le sirve ni a Dios ni a los hombres. Si la Iglesia no levanta su voz con la verdad, entonces no vale de nada. La sociedad que está abocada en el pecado, que está en sus perversiones, necesitan oír un mensaje lleno de verdad. Esta sociedad necesita oír la verdad. Hay tanta mentira, tanta manipulación. Habrá muchos que la rechacen, pero otros la abrazarán. Nosotros somos la misericordia de Dios en una sociedad llena de su ira. ¿Qué vamos a hacer como Iglesia? ¿Qué vamos a hacer como hijos de Dios? Ojalá el Señor nos dé voz y seamos valientes y estemos dispuestos a perder para que la verdad domine y la verdad sea la misericordia que esta sociedad necesita. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque es verdad que vivimos en una sociedad tan corrupta, tan podrida, tan pecadora, y cuando miramos, Señor, pues parece que no hay nada que hacer, pero tenemos el mayor poder que puede existir, que es el Evangelio. Y queremos pedirte, Señor, que por medio del Evangelio muchos te puedan conocer. Señor, danos valor, Señor, haz que la Iglesia sea sal verdadera, que preservemos la verdad, que traigamos, Señor, una conservación real de tus valores en esta sociedad tan depravada y tan perdida. Señor, glorifícate en este tiempo. Y, Señor, ayúdanos a saber ver los tiempos y entender que tú estás cerca. Ayúdanos y guarda nuestros corazones de no dejarnos ir por todas estas cosas. Y ahora, Señor, queremos glorificarte y queremos bendecirte porque tú enviaste a Jesús para salvarnos, para librarnos de tu ira eterna y por habernos dado salvación, Señor. Muchas gracias. Amén.